Porque somos beneficiarios. Para no meter la pata, busqué el significado de la palabra beneficiario para no confundirla con benefactor. Es que Dios es el benefactor y nosotros somos los beneficiarios. Vamos a decirlo más sencillamente, es el que recibe el beneficio. El beneficiario es el que recibe el beneficio. Y quiero hablarte de ese beneficio que recibís en todas las áreas de tu vida cuando amás a Dios. Somos beneficiarios en primer lugar de que Él nos haya amado y nos liberta como Mabel libertó a la picha. La desató con el riesgo de que la pudiera atacar, pero la perra fue fiel, la siguió. Y así en la misma manera ese Dios que nos perdonó los pecados, que nos desató, que nos ha salvado, que nos ha unido al cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si pudiéramos ser así de leales y de fieles? Porque en primera instancia recibimos el beneficio del amor de Dios a nuestras vidas. Pero lo que estoy tratando de que se grabe en nuestros corazones, el beneficio que tiene amar a Dios. Cuando amás a Dios, todos los demás amores se alinean. Y algo que lo puedo decir con absoluta claridad y seguridad, que cuando amás a Dios, vas a amar todo lo que tenés que amar en su correcto orden. Así que los papás no se pongan celosos de que sus hijos amen a Dios, porque cuando los hijos aman a Dios, por consecuencia, aman también a los padres. Los esposos no se pongan celosas. No se pongan celosos. Oren para que sus esposas se enamoren de Cristo. Porque cuando ellas aman a Dios, van a amar mejor a sus esposos. Chicas, sepan esto. No hay mejor cosa que su esposo se enamore de Cristo. No hay mayor garantía para un matrimonio. No hay mayor garantía para un hogar. Que el esposo o la esposa amen al Señor con todas sus fuerzas. Porque lo que va a hacer que eludas todo tipo de tentación y de pecado, de pronto no te alcance el amor por quien tenés que amar, pero cuando amás a Dios, las cosas cambian. Entonces, ¿por qué hablar de esta verdad? Es que cuando amás a Dios, todos los amores se alinean, como venimos escuchándolo. Así que leemos en las Escrituras cuántos pasajes, y al meternos en esta verdad, cada vez descubro o encuentro pasajes que los he leído toda la vida, pero encuentro cuánto hablan de esta verdad. Cuando Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta relación de amor recíproco produce la revelación de Cristo, la manifestación de Cristo, la voz del Señor, la gloria de Dios en tu interior. El Señor dice, me voy a manifestar a ti. Y la manifestación del Señor es maravillosa. Amén. Saltamos unos versículos más. A capítulo 15, versículo 10. El 23 también, 14, 23. Y Él les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. Mira qué relación de cercanía. Es una vivencia, esa cercanía con el Señor, maravillosa vivencia. Capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa relación de amor que Jesús tenía con el Padre es la misma relación que el creyente tiene con Él. Y luego sigue hablando, ya no llamaré siervos, os llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El amigo dialoga con su amigo, se entera de todo, comparten confidencias. Y esta es la experiencia, la vivencia con Cristo. No sé cuántos han vivido esto, estoy seguro que más de uno, pero es maravilloso
cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón y te da entendimiento de cosas que jamás las imaginaste y te das cuenta que no la pudiste saber ni leyendo el más completo de los compendios. Que es el Espíritu de Dios hablándose, entabla una relación maravillosa, gloriosa. Entonces, al introducirnos en este mensaje, tengo que decir que ninguna duda. ¿Quién tiene duda de que Dios lo ama? Ninguna duda. Aunque a algunos de nosotros nos haya llevado un tiempo largo, a mí me llevó más de un año entender que Dios me amaba. Yo venía con la formación de la meritocracia, es decir, me lo tengo que merecer. Y me costó entender que Dios me amaba sin que me lo merezca. Me costó entenderlo. De pronto, si estás en esta etapa, quiero remarcarlo y quiero que lo sepas. Dios te ama, te amó cuando estabas perdido en delitos y pecados. Te amó cuando le estabas dando las espaldas, te amó aún cuando lo blasfemabas, te amó, porque si no te hubiera amado no estarías salvo, no habrías tenido esperanza, así que ninguna duda de que Dios nos ama, pero la inquietud es, ¿qué de nuestro amor por Él? Esta es la inquietud, ¿qué de nuestro amor por Él? Para un constante examen personal, ¿qué de mi amor por el Señor? ¿Sabe qué descubro? Cuanto más comprendo lo grande del amor de Dios, más descubro qué pequeñito es mi amor con Él. Porque antes me comparaba con otro. ¿Y con quién te vas a comparar? Y con el que ama menos. Siempre te vas a comparar con el que no anda tan bien, entonces te vas a sentir que estás mejor. Pero cuando empezás a compararte con el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo por el Padre, que lo llevó aún a asumir la misma cruz, entonces empezás a tomar una dimensión real de cuánto vos amás a Dios. Y con ese amor tan chiquitito como sea, cuánto le alegra a Dios que lo ames. ¿Cuánto? Porque amar a Dios te hace beneficiario. Beneficiario de cuántas declaraciones de bondad y del amor del Señor para con tu vida. Así que la pregunta es, ¿qué de nuestro amor con Dios? El domingo pasado trabajamos en limpiar esta palabra, ¿verdad? Separarla del concepto vulgar, porque la palabra amor ha sido muy ensuciada y hemos trabajado en centrarnos hacia qué nos estamos refiriendo. Este amor integral que es el todo y con todo. ¿Cómo definiríamos? ¿Cómo describirías? ¿Qué concepto bíblico encontrarías para descubrir esto del todo y con todo? Ahí está, en ese mandamiento que decimos, ese primer mandamiento cubre nuestra mayor necesidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo, no deja nada afuera, nos involucra en todo y hablábamos de amar el todo de Dios. Ahora, ¿cómo describir el todo de Dios? El todo de un ser humano se puede describir. El corazón, el alma, la mente, el espíritu, el cuerpo. ¿Cómo definirías el todo de Dios? ¿Cómo lo definirías? ¿Verdad? Inmensurable. 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 Normalmente los seres humanos tenemos la imaginación de adaptar a Dios a nuestro nivel. El igual a igual. El igual a igual. Y que sí, se hizo igual a nosotros para redimirnos. Pero no es tan igual. Es divina, infinita, gloriosamente mayor. Entonces comenzamos a comprender su grandeza, la grandeza que no se puede mensurar. Tratamos de dimensionarla, pero no se puede mensurar. Entonces, nunca vas a amar demasiado a Dios, nunca lo vas a amar demasiado. ¿Nos vamos comprendiendo? Un amor integral que ama a Dios con todo, a ese Dios inmensurable. Es que, ¿de quién aprendemos esto? Sino del Señor Jesucristo. Es de Cristo quien aprendemos. Por esto la insistencia de tu pastor es que mires a Cristo. Hay cientos de personajes en la historia maravillosos para aprender algo de ellos, pero en Cristo vas a aprender todo.
¿Se entiende esto? De cada personaje vas a aprender algo, pero de Cristo vas a aprender todo. Porque Él amó el todo del Padre. Amó al Padre en absoluto, al punto tal que el Padre confirma a Jesús con voz audible: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso ocurre varias veces en las Escrituras. En Jesús encontramos esa reciprocidad con el Padre. La encontramos en los pasajes que estábamos leyendo recién en Juan capítulo 14. Lo encontramos en la oración de Jesús en capítulo 17, cuando dice: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. El que ama a Dios, se hace uno con Él. Y esto dice la Escritura: el que se une al Señor, decime si esto no es poderoso, por favor, esto ayer me explotó la cabeza. Le decía a mi esposa, esta verdad me explotó en la cabeza. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es impresionante, hermano. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y la reciprocidad es que así como Dios nos amó, nosotros le amamos a Él. Eso es la reciprocidad de lo que estamos hablando. Comprenda mi entusiasmo. Me propongo hablar despacio, tranquilo, pausado, para que me escuche la gente que le gusta escuchar algo tranquilo. Pero no puedo, esta palabra me revoluciona. Y me entusiasma saber que los que están aquí no vinieron para gastar tiempo, vinieron para recibir palabra de Dios. Viniste para alimentarte. Viniste para fortalecerte, y siento la honra que tengo delante mío, personas que tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Tengo delante mío la iglesia de Cristo, la novia, la amada, aquella por quien Jesús viene para buscarla. Siento ese honor y siento la felicidad de haber creído en Cristo por obra del Espíritu Santo. Así que somos esos beneficiados. Cuando entendemos el amar a Dios, y tengo que decirte que hay que trabajar bastante con eso, porque nos cuesta centrar nuestra atención en Cristo. Nuestra naturaleza humana busca parámetros humanos. Nuestra naturaleza humana busca parámetros humanos con quien compararnos. Pero por eso Jesús vino e instauró el modelo perfecto. Cristo es el modelo perfecto. Por esto te insisto, mirá a Cristo en lo que Él enseñó. Mirá en lo que Él hizo, en su ejemplo, en sus enseñanzas. Tengo el modelo perfecto, porque al fin de cuentas no estoy buscando agradar a los que tengo alrededor. Al fin de cuentas yo quiero vivir esa relación con el Todopoderoso, esa reciprocidad con Dios. Y sos siempre el beneficiario, siempre somos los beneficiarios, siempre. Porque esa relación de amor con Dios, a ese Dios que nos amó y nosotros lo empezamos a amar, el primer beneficio que voy a mencionar es que nos libra de ese círculo vicioso. Nos libra de un círculo vicioso, porque la vida en la tierra es un círculo vicioso. Lo más seguro que tiene un ser humano después de haber nacido es que un día se va a morir. No sabe cuándo, pero algunos lo tienen tan asumido que dice, bueno, de algo hay que morir. No es un círculo vicioso. Pero no me voy a referir a eso, sino me refiero al círculo vicioso tan conocido que me levanto y me caigo. Un día estoy por el cielo y otro día estoy por el suelo. Un día estoy lleno de fe, al otro día luchando con la incredulidad. O a mí solo me pasa. Es un círculo vicioso, terrenal.
Me levanto y me caigo, me alegro y me entristezco, por momentos creo y por momentos lucho con la duda. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Pero es esa línea de amor, esa línea ascendente, ese amar a Dios, que no te deja cultivar un sentimiento de incredulidad. El que no ama a Dios no le importa. El que no ama a Dios no le interesa. Dice, si las demás personas en la tierra hacen esto, y toman el ejemplo e inclinan su vida a hacer lo que hacen los demás. Pero el que ama a Dios aprende y sigue el camino de los que aman a Dios. Los que aman a Dios van a mirar a Jesús y van a seguir las pisadas de Jesús y van a centrar su corazón en Jesús. Entonces va a guardarte de muchos males, porque mientras vivimos en la tierra luchamos con este círculo vicioso. Pero amar a Dios nos hace beneficiarios de ese círculo virtuoso. Y aquí estamos. Esta es la revelación que tengo que transmitirte. Porque este círculo virtuoso de reciprocidad con Dios, al Dios que te amó, lo empezaste a amar. Al Dios que te valoró, lo empezaste a servir. Al Dios que te dio talentos, lo empezaste a honrar. ¿Cambia o no cambia la cosa? Es no un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Es que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Así que en este círculo virtuoso suceden estas cosas. Creer al Señor te lleva a amarlo. Nuestra fe genuina crece y crece nuestro amor por el Señor. Y este círculo virtuoso hace que cuanto más lo amas, más le crees. ¿Se entiende esto? Creerle me lleva a amarlo. Y amarlo me lleva a creerle. Es un círculo virtuoso. Cada vez le creo más. Cada vez puedo tener más confianza. Cada vez tengo menos temor. Mi carne tiembla, pero mi espíritu está abrazado al Señor. Porque este es un círculo virtuoso. Y necesitamos escapar del círculo vicioso. Necesitamos escapar para vivir en ese círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso no se inventa con las emociones. Es el resultado de esa reciprocidad con Dios. Amando al que nos amó. Amando al que nos amó. ¿Verdad? Continuas experiencias renovadoras. Y en estas palabras que Jesús dice aquí, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Por favor. La gloria de Dios viviendo adentro tuyo y necesito, por favor, que te des cuenta que Dios puso su espíritu adentro de ti. Claro, a veces no nos damos cuenta porque estamos tan enredados en el círculo vicioso que no nos damos cuenta que hay un círculo virtuoso en nuestra relación con el Señor. Y entonces, vamos de experiencia en experiencia. Mi Padre le amará y me manifestaré a Él. Y 2 veces lo dice, versículo 21 y versículo 23 de Juan 14. Me manifestaré a Él. ¿Cómo se describe la manifestación de Cristo? Cristo, estás aquí, tu presencia siento en mí. Siento a Cristo en este lugar. Mi corazón arde en tu presencia. Y a veces vas a vivir esto que hasta te parece que te está dando alguna cuota de locura en medio de alguna amargura, en medio de esos momentos que cualquiera pensaría en terminar con su vida, porque todo ser humano viviendo sobre la tierra vive momentos amargos, tristes. Hay un canto ahí adentro y no lo podés explicar. Y no lo podés explicar. ¿Cómo es que alguien tiene paz en medio de la tormenta? ¿Cómo es que alguien, y esto sucedió cuando fue el derrumbe de las Torres Gemelas, cómo es que alguien debajo de los escombros, desde el plano humano no tenía esperanza de vida,
pero aún debajo de los escombros sabía que Dios estaba con él. ¿Cómo es esto que mineros en Chile quedan atrapados 720 metros debajo de la tierra? Y de esos 33 había un creyente, así que 32 inconversos y un creyente. Pero ese creyente sabía que Dios estaba con él aún ahí debajo de la tierra. Tuve el honor de conocerlo personalmente, de hablar con él personalmente, y me contaba que cómo tuvo que trabajar por la desesperación que tenían los demás. Era obvio, iban a morir ahí atrapados. Y el Dios que estaba con ellos allí en la profundidad también estuvo ahí en la superficie. Porque el gobierno de Chile ya estaba dando por perdido, iban a poner 33 cruces y algunas palabras de recuerdo, y un hombre de Dios fue movido y fue al presidente de la nación y le dijo: no se rinda, esos hombres están vivos. Y le dijo: ¿y usted cómo lo sabe? Porque el que está arriba en el cielo también ve abajo de la tierra. Y fue quien encendió la mecha para que se mueva toda esa solidaridad internacional y saquen a esos hombres, porque había un creyente ahí abajo que le creía al Todopoderoso. Y me contaba este hermano las vivencias que tuvieron. No tuvieron otra posibilidad que tomar el agua que ellos muy bien sabían que por el tratamiento que tenía o la utilidad que tenía ese agua era altamente venenosa, pero no tenían otra. Así que él hizo lo que aprendió en las Escrituras, oró sobre las aguas. Y era imposible que hubiera oxígeno, pero un sector de la mina donde corría una brisa permanente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tu relación es recíproca con el Dios que te amó? Aprendiste a amarlo. Te va a funcionar la fe en el momento que no le funciona a nadie. Vas a tener paz cuando cualquiera moriría de desesperación. ¿Sos beneficiario o no? Hemos sido beneficiarios del amor divino sobre nuestras vidas. Pero cuando vos amás a Dios, decime, ¿quién se beneficia más? ¿Quién es el beneficiario de haber amado a Dios? Amar a Dios te guardó de tantos pecados. Amar a Dios te guardó de tantos males. Amar a Dios te sostuvo en los momentos amargos. Y dijiste: no voy a dejar de adorarte, Señor, por más cosas amargas que enfrente. ¿Quién fue el beneficiado? Pablo y Silas, después de torturarlos, lastimarlos, golpearlos ahí en Filipos, los meten en la cárcel. Y los demás presos no pueden entender cómo estos dos tipos cantan a medianoche, se oyen cantos, nunca se escuchó cantos. Y no solamente escucharon los cantos, se abrieron todas las puertas. El Señor se hizo presente, porque ahí había dos que le amaban. Si para nuestra perrita, Picha, nosotros fuimos intocables, ¿qué crees que será tu vida para Dios? Serás intocable. No te abandonará, no te dejará, te guardará. Decime, ¿quién es el beneficiario de amar a Dios? ¿Quién es? Decilo con todas las letras. Yo he sido beneficiado al enamorarme del Señor. ¡Gloria! ¡Oh, aleluya! Y en ese círculo virtuoso vamos de gloria en gloria, de poder en poder, porque mirando su rostro como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. ¿Quién se dedica a mirar como en un espejo la gloria del Señor sino el creyente que lo ama? El que no lo ama no le importa, pero el que lo ama se dedica a mirar la palabra. Se dedica a tomar tiempo. Y en ese estar como mirando en un espejo a la gloria del Señor, sos transformado. Decime quién es el beneficiario. De gloria en gloria, es un círculo glorioso, virtuoso. Tu fe crece, no tiene estancamientos. Entró en tu corazón porque te amó. Y aquí va lo que quiero
remarcar y destacar, y sentía que esto era una revelación y fue lo que me conmovió el alma, el espíritu, con alegría, por supuesto, con mucha alegría. Si puedo decírtelo, es porque Dios te amó, que el día que decidiste aceptarlo, entró en tu corazón, perdonó tus pecados y anotó tu nombre en el libro de la vida. ¿Está claro? Esto es lo que predicamos. Pronto en las campañas que vienen, los grupos de fe, en la evangelización, esto es lo que vamos a decir. Dios te ama. Y cuando vos lo aceptás, Él anota tu nombre en el libro de la vida y Él entra en tu corazón. Esto es el mensaje del Evangelio. ¿Pero estás listo para lo que sigue? Agárrate fuerte de tu silla, porque creo que tu espíritu va a volar. Quiero decirte qué sucede cuando vos amas a Dios. Si bien te decía recién su fortaleza, su presencia, su consuelo, su alegría en medio de la angustia, ¿a cuántos les pasó que en momentos de angustia no podían entender que había un canto en su interior? Y que llegaste a pensar, me estoy volviendo loco. ¿Es para estar amargado y odiando a medio mundo y gritando pobre de mí? ¿Y qué pasa dentro mío? Hay un canto que no puedo comprender. Si viviste eso, entendés de qué te estoy hablando. Porque Él puso su espíritu dentro de ti. Y el que se amarga es nuestro corazón, pero nunca se amarga el espíritu de Dios. Nuestro espíritu se desespera, pero el que nunca se desespera es el espíritu de Dios. Y Él ha hecho morada y te consuela. ¿Y cuántos ejemplos encontramos en las Escrituras? Pero aquí va lo que quiero decirte. Y entendía cuánto necesitamos detenernos para comprender este aspecto. Por más que lo vengo diciendo, quiero remarcarlo. Hubo una leyenda o ilustración o historia que se contó en una escuela de campo donde estaban acostumbrados a que, bueno, algunas lauchitas, había lauchitas por todos lados, pero ahora empezó a haber ratas. Y entonces en todos los medios trataban de educarlos y prevenirles que las ratas eran más peligrosas. Entonces la maestra, cuando hablaba con los chicos en la escuela, ellos hablaban de laucha. Y ella le decía, no, laucha no, rata. Bueno, señorita, es lo mismo. No, no es lo mismo. La laucha es chiquitita así, la rata es grandota así. Y entonces, día tras día, y ellos seguían diciendo lauchas. Entonces escribían en el pizarrón, R-A, ¿qué decían todos los chicos? T-A, R-A, T-A, ¿todo junto? Laucha. ¡No! Porque nos cuesta entender la otra cuestión. Ahora, nada que ver con ratas y con lauchas. Lo que quiero decirte es que uno tiene tan fijado, tan formado un concepto que le cuesta asimilar el siguiente. Y esto es lo que quiero dejarte muy en firme esta mañana. Que el Dios que te amó entró en tu corazón cuando lo recibiste. Pero recibí esto, por favor. Por amar a Dios, por haberle creído y por haberle amado, vos entrás en los niveles de su gloria. Vos entrás en los niveles de su gloria. Por amarlo y por haberle creído, vos sos participante de la naturaleza divina. Escapás de la naturaleza humana, superás los límites de la naturaleza humana. Por eso, los siervos y siervas del Señor tienen fuerzas de donde nadie se imagina, de donde las sacan. Porque superan los ámbitos humanos, superan el nivel humano y viven en la fortaleza que viene del Señor. Por esto Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Dónde estaba el secreto de este hombre que no lo podían parar ni apedreándolo, ni encerrándolo, ni persiguiéndolo, ni traicionándolo? Pablo dice, vivo en la potencia de su gloria. Y esto no son simples palabras. Esto es lo que sucede cuando amas a Dios.
El Dios que nos ama entró en el territorio de nuestros corazones tal como estaba. El basural, la chatarra. Bien lo decía nuestro hermano Eladio recién. Cristo vino a mi vida y me salvó tal como estaba. Yo lo he contado, Eladio, algunas veces y ahora que estás presente, le digo a los hermanos, era un indio. Le faltaba la vincha y las plumas. ¿Sabe dónde se convirtió Eladio? En el edificio que está aquí enfrente cruzando la calle, en la Egipciana. Era uno de los albañiles que venía a trabajar ahí. Y en la casita de la esquina vivía la hermana Rebeca y su esposo Aldo. Ellos venían a buscar agua caliente para el mate, a veces agua fría. Y después el hermano Rosales comenzó a cruzar la calle y a llevarles el agua para tomar y el agua de vida que los transformó. Y Eladio conoció a Cristo ahí, y sus hermanos conocieron a Cristo. Y otro pastor que está aquí en la ciudad de Rosario conoció a Cristo como su Salvador ahí. Ahora quiero que te detengas ante esta verdad. Que Dios te haya amado hizo que Él entrara en tu corazón en el estado en que estaba. Lleno de rencores, de sinsabores, de inseguridad, de prejuicios, con todos los complejos de identidad. Éramos una chatarra. Y Él entró en nuestros corazones. Pero por amar a Dios, vos entrás en sus dimensiones de gloria. Yo sé que esta verdad, esto cuando uno lo escucha es un dato. Por eso decía la semana pasada, hay una diferencia entre un dato y una revelación. Ahora estás recibiendo el dato. Pero cuando el Espíritu de Dios ilumine tu espíritu, tu mente y entiendas lo que estás oyendo, no te para nadie. No te para nadie. No te para nadie. Vas a ser cuidadoso de esa línea ascendente, de tu relación recíproca de amor con Dios, porque no hay dudas que Dios te ha amado. No hay dudas. La permanente pregunta es: ¿cuánto amo yo a Dios? Pero quiero animarte, trabajá en eso, amá a Dios, porque ese es un círculo virtuoso, glorioso. Dios se hizo presente en la tierra para salvarte. ¿Querés que te diga qué sucede cuando un creyente que ama a Dios ora? Su oración se hace presente en los cielos. Cuando un creyente que ama a Dios adora, su adoración se hace presente en los cielos. Déjame imaginar un poco de una realidad que la comprendo perfectamente, que es así. Cuando entres en el cielo, los ángeles te van a decir: yo te conocía, porque te vi cuando estabas adorando. Te llevé consuelo de Dios cuando estabas en el conflicto, pero también llevé tus oraciones al trono de la gloria. Entonces, ¿comprendes esto? Por el hecho que Dios te ama, Él entró en tu corazón. Pero por el hecho de que vos le amás, vos entrás en dimensiones de gloria. Esa sencilla persona que camina sobre la tierra, ese sencillo creyente, hermano, que va a su trabajo, que enfrenta el frío del invierno, que enfrenta el cansancio de las tareas, que, bueno, esa hermana, ese hombre que vuelve a su casa y cuando llegó a su casa no terminó de trabajar, tiene más trabajo que lo está esperando. Esa sencilla persona está conectado con el cielo. Esa es la experiencia que viven los que aman a Dios. Y bueno, eso de ser tan espiritual, que el cielo, que la gloria, que Dios, que el Espíritu Santo, que la Biblia, ¿acaso se va a olvidar del mundo? No, te aseguro que te vas a acordar de todos, en el correcto orden. Porque vas a aprender del que amó a la humanidad. Por lo tanto, por lógica consecuencia, vas a amar a tu prójimo. Vas a conocer al que perdonó a sus enemigos. Así que por lógica consecuencia tendrás la fortaleza de perdonar a tus enemigos. Decime si las cosas no cambian. ¿Y dónde cambia? ¿Con ser un buen creyente o ser un enamorado del Señor? Y ahí está el secreto, esta es la revelación que te quiero dejar.
enamorarte del Señor cambia absolutamente tu manejo en el plano espiritual. Lo cambia totalmente. ¿Dónde está el secreto? Que te enamores del Señor. Que ames al Señor, que inviertas tiempo. Y hermano, ¿cómo se aprende? ¿Cuál es el curso? ¿Qué libro hay que leer? Míralo a Jesús. Míralo. Las primeras palabras que se registran de Jesús es cuando tenía 12 años. Y cuando sus padres le fueron con el reproche, nene, ¿qué nos hiciste? Ellos se descuidaron, se fueron de camino, el chico no estaba y un día de camino habrán ido charlando, conversando, y cuando se dieron cuenta faltaba el chico. Los que son padres, ¿puede ser que te falte un hijo por un día y no te des cuenta? Por favor, movés cielo y tierra. Un día de camino y otro día de camino para regresar y otro día de camino para encontrarlo. 3 días. No lo encontraron llorando por los rincones, buscando el próximo orfanato al que iba a ir a vivir, diciendo mis padres me abandonaron. Estaba donde no se lo podían imaginar, hablando con los doctores de la ley, con los grandes religiosos. Y cuando sus padres lo encuentran, viene y dice, ¿qué nos hiciste? ¿Qué respuesta? ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y vas a encontrar a Jesús amando al Padre desde niño, desde su adolescencia. ¿Qué decir de su juventud, donde no tenemos demasiados detalles, pero evidentemente llegó a donde llegó porque fue fiel? ¿Qué es lo que le dio a Cristo toda la autoridad y el poder? ¿Por qué el Padre hizo oír su voz audible sobre la tierra, diciendo, este es mi Hijo amado? ¿Querés un modelo para seguir? No te gastes ni en las novelas, ni en el arte, ni en la música, no te gastes en la filosofía. Todo eso lo tenés que estudiar simplemente por capacitación académica, pero tu capacitación espiritual viene mirando a Jesús, mirando a Cristo, aprendiendo de Él. Internate en las Escrituras. Internate. Es una, no sé, una especie de epidemia actual. Los creyentes leen poco la Biblia. Y claro, algunos quieren meterse con las partes, no solamente de porque la historia es historia, pero cuando te metes por allí con algunos profetas, y si no entiendo nada, todo lo que tenés que entender es la persona de Jesús, todo. Ahora puedo asegurarte que el día que comprendas todo lo que Jesús hizo, no te va a ser difícil comprender lo difícil de los libros del Antiguo Testamento. Pero al que tenía que venir y al que tenés que seguir porque fue el que pagó el precio, es Jesús. Estos días, creo que lo recibieron la mayoría de ustedes, tratamos de que les llegue a todos los hermanos el efecto de leer la Biblia. Fueron unos investigadores, bueno, en Estados Unidos hacen estadística por todo hacen estadística. Si te descuidas, te van a dar la estadística cuántas vueltas dio la rueda de tu auto desde tu casa hasta el lugar donde fuiste a trabajar. Así. Fue cómico cuando en una reunión, tiempo de avivamiento, en un lugar a donde iba muchísima gente, habían sacado la cuenta cuántos rollos de papel higiénico necesitaban por cada día de reunión. Y pudieron calcular cuántos metros de papel usaba cada persona. Sí, así de detallistas con las estadísticas. Y no estoy exagerando, aunque parezca que de una cuota de humor, ¿verdad? Pero bueno, estaban haciendo un estudio, no sé, probablemente por alguna otra cosa, de la gente que leía la Biblia. Y encontraron que los que no leían la Biblia tenían problemas con la depresión, con el alcoholismo, con la drogadicción, tenían problemas con la pornografía, tenían problemas familiares, igual que el mundo. Pero en los que leían la Biblia, una vez a la semana, no había grandes diferencias. Los que leían la Biblia 2 veces en la semana, casi no había diferencia. Pero se empezó a notar en la estadística, los que leían la Biblia 3 veces en la semana, hubo un pico ahí, en lo que ellos venían observando, una evidencia que salta a la vista. Pero cuando llegaron a los que
leían la Biblia 4 veces en la semana se dieron cuenta que era abismal el cambio. Y así con los que leían la Biblia todos los días. ¿Dónde estaba el cambio? No vivían problemas de soledad, no tenían problemas de identidad, el clima en el hogar cambió, empezaron a superar la tentación de la pornografía, empezaron a superar todos los males y el hombre que está escuchando el relato se entusiasma y le dice, decime más, ¿qué pasó? Dice, bueno, en el área espiritual fue notorio en esas personas el gozo, la paz, la fortaleza del Señor, la fidelidad en el discipulado y la conversión, la conquista de personas en la evangelización, 200%. El resultado impresionante. ¿En qué? La sencilla lectura de mirar a Cristo en las Sagradas Escrituras. La sencilla práctica de mirar a Cristo en las Sagradas Escrituras. No hace mucho, nuestro hermano Matías, de esto que veníamos hablando, le movió algo por dentro y se puso a ver a Jesús en el libro de San Juan. No le voy a contar al estudio, los voy a tentar para que lo hagan. Se puso a observar detalles de la vida de Jesús solo en el Evangelio de San Juan. Cuando te dedicas, puede ser que las primeras veces sea solo una lectura y nada más. Y diga, ¿y qué aprendí? La segunda vez te vas a dar cuenta que hay detalles que te van a llamar la atención. La tercera vez vas a empezar a descubrir cosas importantes. La cuarta, la quinta, sexta vez no vas a querer dejar de leer lo que estás leyendo. Porque te va a pasar como que la Biblia se abriera y te metieras en las verdades espirituales. Este es un círculo glorioso, hermanos. Es un círculo virtuoso. No es un círculo aburrido, no es una cuestión de religiosidad. Es una cosa gloriosa que crece y que crece y que crece. Un profesor nos decía que el observar las Sagradas Escrituras es como encontrar, ver la endija aquí en la madera, ¿no? Uno de lejos no ve lo que hay detrás, pero cuanto más se acerca, ve lo que hay detrás. Cuanto más te acercas a la palabra del Señor, cuanto más te acercas a muchos versículos, ¿qué te parece esto? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. No son simples palabras, es revelación que Jesús nos dejó. Y me manifestaré a él. Mirá lo que está diciendo. Yo sé que la hora avanzó y no quiero que me dejen solo. Pero estoy viviendo algo glorioso y quiero compartírtelo. Es un círculo glorioso, virtuoso. Préstale atención, por favor. Semanas atrás, cuando estábamos hablando justamente de esta verdad, de amar a Dios, de que la reconciliación reconcilia ese vínculo que había sido roto, y este acercamiento a Dios, yo desperté una mañana muy temprano, un largo rato antes de que tomamos mate con la pastora. Tenemos la religión de la bombilla. Si es posible, 2 veces al día tomamos nuestro matecito. Pero un buen rato antes, y entendí que Dios estaba hablándome, y me abrió la cabeza acerca de verdades celestiales, que luego Él fue demostrándolas en el correr del tiempo sobre la tierra. No voy a explicársela toda porque no me daría el tiempo. Aparte, que Dios te la revele a vos. Pero quiero decirte qué sucede cuando te metes. Quiero decirte qué sucede cuando le prestas atención. Quiero decirte qué sucede cuando desarrollas ese vínculo de reciprocidad, amando al Dios que te amó. Por eso esta mañana quiero decirte que sos el beneficiario. Sos el beneficiario. Mirá, si te dijeran que sos el beneficiario de una casa nueva, estarías saltando en una pata. Beneficiario de un regalo de $1,000, estarías de cabeza acá en el altar. De un 0 kilómetro. Pero puedo decirte que sos beneficiario de mucho más. ¿Sabes de qué? De sus riquezas en gloria. Incomparables, eternas, gloriosas, divinas, inmensurables. Tenés acceso a esas riquezas de gloria.
Revisa ese vínculo de reciprocidad. Estoy amando a Dios. Estoy amándolo. ¿Sabes? Vas a tener experiencias como estas. Vas a descubrir que Dios te abraza. Tu cuerpo va a experimentar sanidad. Tu mente. Y cierro diciendo esto. Me ha impactado escuchar a los neurocientíficos, a los psiquiatras, hablar de las cosas que a la gente le hace bien, que esta sociedad de tanta individualidad y de tan poca comunicación y todos los detalles que de verdad es el flagelo mundial, y hacen una lista de las cosas que todo ser humano debiera practicar y yo me gozo porque digo, todo eso está en la iglesia, todo eso está en el cuerpo de Cristo. Esa relación, ese vínculo, ese abrazo, el escuchar, no cosas importantes. Lo que escuchaste esta mañana, ¿es importante o es glorioso? Calificalo vos, ¿es importante o es glorioso? Entonces esta gente aconseja de escuchar cosas importantes que le levante el ánimo. Esta no solo me levanta el ánimo, me levanta el espíritu y me despega de la silla. Ponete en pie, por favor.